Desata la furia del Kremlin. Borrell soltó una bomba en medio de la escalada de tensiones con Moscú. Y es que el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, estimó que atacar la profundidad de Rusia con armas occidentales avanzará la paz. Sin dudas, Borrell está jugando con fuego y está arrastrando a la Unión Europea a la debacle. El titular de la diplomacia europea expuso que el empleo de armas occidentales por las fuerzas ucranianas contra la profundidad de Rusia reducirá víctimas y destrucción en Ucrania. ¿Cómo responderá Moscú a esto? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Su propuesta lo pondrá en la cueva del oso. En medio de una creciente tensión con Moscú, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, soltó una declaración que retumba en los pasillos del Kremlin. Con la mirada fija en lo que parece ser una estrategia temeraria, Borrell sugirió que atacar la profundidad de Rusia con armas occidentales podría allanar el camino hacia la paz. En un acto considerado por muchos como una burda provocación directa, Borrell defendió un total desatino. El canciller de la comunidad apuntó a la idea de que el uso de estas poderosas armas por las fuerzas ucranianas contra el corazón de Rusia reduciría las víctimas y las destrucciones en Ucrania. Esta afirmación sin duda no pasará desapercibida en Moscú, donde las palabras del diplomático europeo ya han comenzado a encender la mecha de una ruptura contundente. El diplomático europeo no se detuvo allí. Durante su intervención, Borrell subrayó que el levantamiento de las restricciones para que Ucrania utilice armas occidentales podría tener múltiples efectos decisivos. Según las palabras lanzadas por el jefe de la cartera diplomática del viejo continente, esta maniobra permitiría reforzar la autodefensa ucraniana y poner fin al santuario que Rusia ha utilizado para lanzar sus ataques y bombardeos, apuntando a la respuesta de Moscú a las provocaciones de Kiev y sus aliados occidentales. La retórica de Borrell alcanzó su punto más álgido al afirmar que esta estrategia no solo salvaría vidas, sino que también reduciría la destrucción en Ucrania y promovería los esfuerzos de paz. Sin embargo, sus palabras han sido recibidas con escepticismo por algunos analistas. Es que hay muchos expertos que cuestionan si este movimiento orquestado por Borrell realmente conducirá a la paz o si, por el contrario, arrastrará a Europa más cerca de un conflicto directo a gran escala con Rusia. El compromiso de la Unión Europea con Ucrania quedó aún más claro cuando Borrell anunció su intención de reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, en Bruselas. Allí discutirán junto a los ministros de Exteriores y Defensa de la Unión Europea cómo intensificar el apoyo a Ucrania en esta crucial etapa del conflicto. Borrell también aprovechó la ocasión para lanzar una crítica hacia el presidente ruso Vladimir Putin, al calificar el intento de incursión ucraniana en la provincia rusa de Kursk como un duro golpe a la narrativa del líder del Kremlin. Esta declaración parece indicar que la diplomacia europea está dispuesta a desafiar abiertamente a Rusia en su propio terreno. Mientras tanto, los ataques ucranianos con drones y misiles contra la población civil en diversas provincias rusas han continuado, exacerbando aún más las tensiones. Las Fuerzas Armadas rusas siguen repeliendo las incursiones del régimen de Kiev, especialmente en la provincia de Kursk, donde los combates se han intensificado en las últimas semanas. En un contexto donde varios países occidentales han permitido a Ucrania usar sus armas contra Rusia, las palabras de Borrell parecen alinearse con esta tendencia, aunque no todos los estados aliados de Volodymyr Zelensky han dado luz verde a tales acciones. Mientras tanto, la administración Biden ha autorizado ataques solo en territorios rusos cercanos a la zona de conflicto. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Occidente en este juego de ajedrez geopolítico? Los países occidentales comenzaron a alinearse en apoyo a Kiev, permitiendo el uso de sus armas para atacar dentro del territorio ruso, a pesar de las advertencias de Moscú sobre una posible escalada del conflicto. El Reino Unido fue
de los primeros en dar este paso, con el secretario de Exteriores David Cameron afirmando que Ucrania tenía todo el derecho de emplear armamento británico para defenderse, dejando la decisión en manos de Kiev. El presidente francés Emmanuel Macron también respaldó esta postura, sugiriendo que Ucrania debía tener la capacidad de atacar instalaciones militares en Rusia desde donde se lanzan ataques contra su territorio. Sin embargo, Macron advirtió que no se deben utilizar estas armas contra otros objetivos rusos para evitar una escalada aún mayor del conflicto. En Polonia, el viceministro de Defensa, Cezary Tomczyk, defendió el derecho de Kiev a utilizar las armas como considere necesario, instando a otros países occidentales a levantar restricciones similares. Polonia continuó su apoyo preparando una nueva donación de armamento con un valor estimado entre 3.900 y 5.000 millones de dólares. Durante una conferencia de prensa, la ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Melanie Joly, afirmó que Ucrania podría utilizar armas canadienses para atacar Rusia sin ninguna condición previa, reafirmando el compromiso de Canadá con la defensa de Kiev. Suecia, representada por Tobias Billström, adoptó una postura similar, sin imponer limitaciones sobre el uso de sus armas, siempre que se respeten las normas del derecho internacional ucraniano. El presidente finlandés Alexander Stubb también dejó claro que su gobierno no impondría restricciones al uso de las armas que Finlandia estaba transfiriendo a Kiev. Stubb explicó que no veía ninguna razón para limitar el uso de estas armas si las fuerzas rusas estaban desplegadas o si había depósitos de armas al otro lado de la frontera. Sin embargo, Marjorie Taylor Greene, la congresista republicana, lanzó una dura advertencia en X, señalando que la obsesión de Washington por financiar la guerra en Ucrania está condenando a toda una generación de hombres ucranianos. Greene no ocultó su descontento, afirmando que Estados Unidos debería presionar por un acuerdo de paz. La legisladora fue aún más contundente al afirmar que Ucrania está reclutando a hombres de todas las generaciones, incluso aquellos con discapacidades, para seguir luchando en una guerra que ya ha fracasado. Ya han fallecido tantos que ahora reclutan a hombres con una sola pierna, denunció Taylor Greene con evidente preocupación. Con un tono crítico, Taylor Greene afirmó que esta guerra podría haber terminado hace meses, pero que Zelensky y la mayoría de los políticos en Washington siguen insistiendo en prolongar el conflicto. Eso es enfermizo, enfatizó. ¿Cuándo se unirán para pedir la paz? Desafió a sus colegas dejando en el aire la duda sobre el verdadero interés de estos en la guerra. Mientras tanto, Vladimir Putin, en una reciente declaración, prometió castigar a quienes perpetran horrendos ataques contra civiles en Donbass y la provincia de Kursk. Con la firmeza que lo caracteriza, el presidente ruso dejó claro que su nación luchará hasta el final contra aquellos que atentan brutalmente contra su pueblo. En una emotiva reunión con representantes de madres de Beslan, Putin comparó a los enemigos de Rusia con seres sin moral ni ética, movidos únicamente por sus intereses. Nuestro enemigo no es como nosotros, no tienen moral, solo intereses, sentenció. ¿Hasta dónde llegarán los adversarios de Rusia en su ciega ambición? Algo sí es cierto, recibirán su castigo. Voz de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.